Mi tema para el día de hoy es un tema que tiene que ver con la relación suya con el Señor. Recuerde que yo cada domingo tengo un enfoque diferente. Un domingo hablo de la familia, un domingo hablo de evangelismo, un domingo hablo de doctrina. Hoy el enfoque es discipulado, tiene que ver con su relación con el Señor, personal, porque le voy a hablar acerca del tema de la unción que necesitamos, la unción que necesitamos. Cuando usted escucha la palabra o el concepto, el término unción, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es lo que usted ha entendido por eso? Ojalá que al terminar hoy este servicio tenga un concepto más amplio, no que usted no lo sabe, pero más amplio de lo que implica la unción. Hoy día escuchar la palabra unción en el vocabulario de algunas iglesias cristianas a veces se malinterpreta. Dicen, unción quiere decir que hay hombres y mujeres llenos de unción, pero no son todos, muy pocos tienen esa unción. Hay algunos por ahí con esa unción. Y tal vez hasta se mencionan nombres, yo no voy a decir nombres acá hoy, pero sabemos que a veces se dice, fulano, tal predicador, tal mujer, esa sí tiene unción, o ese sí tiene unción. También, consecuente con eso, a veces se dan abusos, por lo tanto, del concepto de la unción en las iglesias cristianas. A veces se hablan de apóstoles, de profetas, que supuestamente tienen una unción que los demás creyentes no tienen. Y entonces eso causa que muchos pongan su mirada en ellos. Eso causa que algunos crean una especie de idolatría hacia ciertos líderes o personajes hoy día. Y los ven como ungidos especiales, diferentes. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la unción? En lo más específico, como definición, era el acto de derramar aceite sobre algo o alguien para consagrarlo, para santificarle, para apartarle, dedicarle a una persona o a un objeto para una tarea especial. ¿Qué es lo que tengo acá? Aceite. Siempre está en este púlpito, porque cuando hay necesidad de ungir a alguien, lo vamos a hacer. ¿Pero para qué? Hay varios propósitos de ungir a alguien con este aceite. Yo recuerdo cuando yo era capellán en los hospitales, que me decían, pastor, vaya y visite a esa persona que está en el hospital porque ya se va a morir. Vaya a ungirle con los santos óleos. Entonces la gente le daba miedo eso de que el predicador o el pastor o el sacerdote fuera a visitarle con aceite de ungir, porque seguro me voy a morir. Son los errores o interpretaciones erróneas que hay acerca de la unción con el aceite. En el sentido bíblico se usaba para derramar aceite sobre un hombre o un objeto que iba a ser santificado, dedicado a Dios. No que se iba a morir, que iba a ser dedicado a Dios. ¿Ves? Es un símbolo de consagración, te puedo decir eso entonces, en resumen. El aceite y la unción que se hace es un símbolo de consagración al servicio de Dios. En la Biblia, en realidad, en el Antiguo Testamento, para empezar, en el Antiguo Testamento se hablan de 3 tipos de unción. El primero no es muy conocido, ¿sabe? Es la unción del leproso. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento se habla de la unción del leproso? En la ley judía, en las costumbres judías, cuando un leproso quería que lo dejaran volver a estar entre la gente otra vez, porque los leprosos estaban separados, vivían desterrados prácticamente, fuera de las ciudades, por allá en cuevas metidos, y si se acercaban a la ciudad tenían que andar en una campana y hacer ruido y gritar, leproso, para que todos se fueran de ahí. Así era de triste en ese tiempo ser enfermo leproso. Pero cuando ya ellos se supone que estaban curados, el sacerdote judío tenía que examinarlos fuera de la ciudad. El sacerdote iba fuera de la ciudad y los examinaba, miraba su piel y el Señor les había dado instrucciones de cómo hacerlo. No tengo tiempo hoy de entrar en todos los detalles.
Pero sí, estaba estudiando esta semana y leí de que el sacerdote entonces se ponía aceite en la palma de su mano y ungía al leproso. Y el Señor confirmaba la sanidad de ese leproso. Y entonces el sacerdote le decía, ahora sí puedes volver al pueblo. Y eso representa algo tremendo. Porque tú y yo todos, en una manera u otra, hemos vivido con la lepra más grave que hay. La lepra del pecado. Y también estábamos destinados a estar desterrados, separados de Dios por causa del pecado. Pero la unción de Cristo, aleluya, la unción de Cristo nos declaró sanos, salvos, y nos hace ahora dignos de entrar al templo, sin que nos digan, no váyase, usted es un leproso. ¿Ves? Luego está la unción del sacerdote. La unción del sacerdote era diferente, porque en el caso del sacerdote, al leproso era en la piel, pero al sacerdote le derramaban el aceite en la cabeza. Yo he sido ordenado, ministro ordenado, mi esposa también, desde hace muchos años. Y en una de esas ceremonias donde estuvimos en la ceremonia de ordenación, hicieron eso, derramarnos aceite en la cabeza, totalmente. De hecho nos prepararon antes, no lleve un traje bueno porque le vamos a derramar aceite encima. Claro, uno se agachaba un poco, pero siempre, y le ponían algo encima y le derramaban aceite. Haciéndolo similar a lo que hicieron con los sacerdotes en el Antiguo Testamento, con Aarón, especialmente el sacerdocio arónico, el hermano de Moisés, que fueron los encargados entonces de oficiar las ceremonias en el templo, los sacrificios, las ofrendas, todo estaba a cargo de ellos. Entonces la unción del sacerdote era la unción de un hombre que iba a estar a cargo de interceder delante de Dios por el pueblo. En esa época él era el que intercedía, él era el que recibía las ofrendas, los sacrificios de animales, de palomas, de corderos, etcétera, y él tenía que saber cómo sacrificarlos y presentarlos a Dios en representación del pueblo. En el libro de Hebreos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que por medio de él ahora tenemos también entrada al lugar santísimo. ¿Se da cuenta entonces lo que implica la unción del sacerdote? Para nosotros los que somos pastores, no se nos requieren los mismos requisitos de un sacerdote judío en los rituales, pero sí se nos requiere algo igual que a ellos. ¿Sabe qué es? La santidad, la consagración. Sin esa santidad, sin ese apartarnos para Él, no seríamos dignos de estar aquí en un púlpito. Porque el que se para en un púlpito sin tener esa santidad va a dar cuentas a Dios por eso. Yo le doy al Señor gloria con humildad por ese privilegio de poderlo hacer junto con mi esposa, de tener ambos ese llamado y ese ministerio, el más honroso que se pueda dar. Hoy que mencionó ella del funeral del hermano Billy Graham, del evangelista Billy Graham, yo me puse a pensar en eso. Señor, que cuando yo acabe mi carrera pueda terminarla como Pablo, como Billy Graham, con honor, con un testimonio limpio, como lo hicieron ellos. Es un honor. La tercera clase de unción que hay en el Antiguo Testamento es la unción de un rey. También en aquel tiempo los gobernantes eran ungidos. Debiera ser así hoy, ¿verdad? También. Un día chateando, hablando en el internet con gente de mi país por este tema de las elecciones. Hay varias personas ahí que no entienden lo que la palabra de Dios enseña. Y una persona argumentaba conmigo y me decía, dejen ya de meter a Dios en la política, porque Dios nada tiene que ver con la política. Y yo le contestaba, mira, no sé si usted tiene una Biblia, pero le aconsejo que la lea. Porque la Biblia habla de que Dios quita y pone reyes. Y que los reyes, los gobernantes, Dios los bendecía o los sacaba si andaban mal.
y que debemos orar por nuestros gobernantes, respetar a nuestros gobernantes, pero también tenemos el deber de corregirlos si se desvían de lo que no es de Dios. Corregirlos, confrontarlos. Hubieron reyes en el Antiguo Testamento muy buenos. La Biblia habla de un rey Josías. Josías fue un rey bueno. Pero hubieron otros terribles y fallaron. Saúl fue quitado de su posición como rey por su caída, por su no darle la honra y la gloria a Dios cuando debió. David fue el que lo sustituyó. Tuvo sus errores, cometió caídas también, pero tuvo algo diferente David. Lea el Salmo 51. Un arrepentimiento, un quebrantamiento y una restauración. Pero me acuerdo que el rey David fue ungido por Samuel, y ahí voy a ponerle la cita al ratito. Y los reyes, cuando veían al profeta venir, temblaban a veces, porque decían: ¿qué me viene a decir? ¿Viene a corregirme o viene a alabarme porque estoy haciendo bien mi trabajo como rey? Por eso le digo, los gobernantes de hoy necesitan volver al temor de Jehová, al temor de Dios. Yo no endorso a todos los políticos o gobernantes que hay. Hay algunas cosas con las que no concuerdo con el presidente que tenemos hoy día, sobre todo en lo que se refiere al asunto de la inmigración. Choco con él en eso. Pero en otras cosas respeto y aprecio lo que él está haciendo. Una de ellas es hacer volver la Biblia a las escuelas. Tener estudios bíblicos en la Casa Blanca. Apoyar el concepto correcto de la familia y del matrimonio. Son cosas que apreciamos. Y declarar y reconocer que sin la Biblia y sin Dios no se puede gobernar. Que necesita la unción de Dios, no solo los votos de cierto partido, de cierto grupo. Entonces esto de la unción tiene muchos aspectos. ¿Ves? Éxodo 49, hablando de los objetos de la unción a un lugar, este lugar donde estamos, el templo. Éxodo 49 dice: y tomarás aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar de reunión de Israel, en el desierto, antes de construir el templo. El lugar de reunión tenía que ser un lugar dedicado especial. Por eso al menos nosotros no es que somos legalistas, sino que por un sentido de reverencia nos cuidamos de lo que hacemos en este lugar, en este altar, en este edificio. Porque es un lugar dedicado al culto al Señor. No es para otras cosas que no sean así. Y dice: ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Mire, ahí hay una guitarra, unos congas, hay instrumentos musicales aquí. Nunca se me olvida un hermano, uno de mis ovejas cuando éramos pastores en Texas, que él tocaba guitarra. Y él a veces la dejaba en la iglesia o a veces se la llevaba, pero me dice: pastor, no permito que nadie toque mi guitarra. Y le digo yo: ¿y por qué? Porque esa guitarra está consagrada al Señor, me dice. Nadie más la va. Y un día llegó otro ahí que le gustaba el rock a la iglesia. Y cogió la guitarra y empezó y le dice: no, espérate, no vas a tocar eso con mi guitarra es del Señor. Él entendió claro que esa guitarra estaba dedicada al Señor. Y qué tremendo, de verdad. A mí me han pedido como pastor a veces que vaya a una casa a ungir la casa. Compraron una casa nueva y me han dicho: pastor, vaya a mi casa y unja mi casa. Y sí, lo hacemos. Vamos y ungimos cada esquina, cada poste, cada ventana, cada puerta, simbólicamente representando que ese hogar va a estar dedicado al Señor y que nada de lo que se haga dentro de esas cuatro paredes va a ser ofensivo al Señor, porque ese es el requisito. Si nada más le pongo aceite, pero después hacemos otras cosas, de nada sirve. Compras un carro nuevo, igual, dedícalo al Señor, ofrécelo al Señor. Un día esto me contaba un joven
Me decía, pastor, fíjate que yo compré un carro y yo le había dicho al Señor que le iba a servir, que lo iba a usar para Él y no lo estaba haciendo. Tuve un accidente y el carro fue pérdida total. Y me dice, pastor, ahora tengo otro carro nuevo, pero este sí lo voy a dedicar al Señor. Y voy a servirle al Señor. Qué bueno que aprendieron, ¿verdad? A veces tiene que pasar esas cosas. Si te dedicas al Señor, es al Señor. Dedícale tu casa. Dedícale tu carro, dedícale tu negocio, los instrumentos, las cosas, los objetos, lo que sea. Eso hicieron ellos. Aleluya. La unción del sacerdote, Éxodo 29:21. Y con la sangre que estaba sobre el altar y el aceite de la unción, note esto, al sacerdote lo ungieron con la sangre y con el aceite. ¿Verdad que suena extraño eso? Pero así fue. Con la sangre que estaba sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Me llama mucho la atención el hecho de que no solo dedicaron a Aarón, sino a sus hijos. Yo aquí tengo a mi hijo Daniel, por allá está Jonathan. Mis hijos todos sirven al Señor ahora. Pero yo siempre les decía a ellos, ustedes tienen que decidir por ustedes mismos si le sirven al Señor. Pero no los voy a engañar con algo. Y es que la gente se va a fijar mucho en ustedes porque son hijos de un pastor. Todos los hijos de pastor saben eso. Que siempre se espera mucho más de ellos que de los demás. ¿Verdad, Daniel? Y los hijos míos lo saben. Qué bueno que ahora ellos lo entienden y le sirven al Señor. Porque es la realidad. Es difícil para mí servir al Señor si no tengo ese respaldo de mi esposa primero, que siempre lo he tenido, pero también de mis hijos en el ministerio. Y me gozo porque todos ellos se envuelven en alguna u otra manera, participan en el ministerio con nosotros desde hace mucho tiempo. Así fue con Aarón. Será santificado él, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Estaba escuchando, mi esposa y yo lo estábamos escuchando, el funeral de Billy Graham. Y algo de lo que nos llamó la atención fue las palabras de los hijos de Billy Graham. ¿Cómo hablaban de él? El hijo mayor, Franklin. Que Franklin fue uno que se apartó un tiempo. Cuando era joven, él se apartó, se andaba de rockero por ahí, de la vida loca, como dicen. Y después regresó al Señor. Y ahora es el encargado, el líder del ministerio de Billy Graham. Sí, se habían desviado, apartado un tiempo. La hija de él, una de ellas, es la que predica mejor. Una de ellas tiene tremendo don, como el papá, con lo que es la predicación. Esta muchacha, esta hija de él. Pero la promesa estaba ahí. Y Billy Graham y su esposa, Ruth, sembraron bien. Porque como dice la palabra, enseña al niño en su camino y no se apartará. Dice el libro de Proverbios. ¿Ves? Entonces, el ministerio del pastor o del sacerdote es un ministerio familiar. Eso es lo que quiero decir. Es un ministerio familiar. Levítico 8:12, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. La unción de reyes. Ya mencioné que no todos los reyes eran perfectos, pero que ahí Dios también dejó estatutos para ellos. 1 Samuel 15, verso 1 al 17, todo ese contexto. Ahí dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey. No es que se me antojó, no es que me caes bien, no, es que Jehová me envió. Ahí está el asunto también, que tiene que ser algo puesto por Dios, guiado por Dios. Por eso en esto del gobierno, de la política, Dios está en el asunto. No te puedo decir que no está. Dios está en el asunto también. Dios quiere que hayan buenos gobernantes. Pues por eso le dice, está atento a las palabras de Jehová. Y otra vez lo vuelve a mencionar más adelante, el verso 17.
cuando fue a reemplazar a Saúl. Ahora es cuando Saúl falla y es quitado y tienen que traer a David en su lugar como el ungido. Y entonces dice, envió pues él, Isaí, el padre de David, e introdújolo a David, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que este es. Es interesante la descripción que da de David también, ¿verdad? Tal vez por eso se metió en tantos problemas con mujeres, David. Que el hombre era bien parecido. Dice ahí el texto, que era rubio, de hermoso parecer, de bello aspecto. Y a veces cuando los hombres o mujeres, de los dos lados se da, cuando tienen belleza física, puede ser una bendición como puede ser una piedra de tropiezo. Tienen que cuidarse los hombres y mujeres que saben que tienen esa situación, ¿verdad? Porque el enemigo va a querer utilizarles con eso. Pero el Señor dice, levántate y unge lo que este es. Ahora, déjame decirte que Dios no lo escogió porque era rubio y guapo y hermoso. Lo escogió porque tenía un corazón de adorador. Lo escogió porque tenía un corazón valiente. Lo escogió porque cuando vio al gigante Goliat vituperando al pueblo de Israel, ofendiendo al pueblo de Israel, fue el único que se paró firme y valiente y fuerte y dijo, ¿quién es ese incircunciso que está hablando así? Voy a callarle la boca, tráiganmelo a mí. Y se para David con aquella piedrita, esa onda que él acostumbraba a usarla para pegarle a los lobos que se acercaban a las ovejas. Recuerde, él tenía práctica, él practicaba tirándole a los lobos. No es que ese día nada más, no. Pero esa piedrita que le pegó en la mera frente al gigante y lo derribó. Fue lo que Dios usó. Y no voy a predicarle tanto de David, pero sí le puedo decir que el ungido de Dios fue escogido por esa actitud de poner a Dios primero, de defender al pueblo de Dios y de ser un adorador del Señor. Porque eso era David también, un hombre que amaba adorar a Dios. Él tocaba el arpa. En ese tiempo ese era el instrumento de los judíos, muy característico. Eso es como que hoy día te guste la guitarra o las congas. Él encantaba adorar al Señor con el instrumento ese. Aleluya. De hecho dice que antes de que él fuera rey, él iba al palacio y le tocaba el arpa al rey Saúl cuando estaba como atormentado, deprimido, y se calmaba el rey Saúl escuchándolo tocar el arpa. Tremendo, David era muy especial. Bueno, Samuel entonces tomó el cuerno del aceite. ¿Qué usaban? Un cuerno. O sea, yo tengo aquí algo diferente porque estamos en otra época, una botellita. Pero ellos usaban un cuerno de los animales. Entonces le derramaban todo ese aceite del cuerno y lo ungió entre sus hermanos. Y recuerde, David tenía otros hermanos que eran mayores que él era el menor. Seguramente hasta dijeron, ¿por qué él? Le pasó como a José, que sus hermanos lo desecharon y pensaron que no servía, y Dios lo usó. Y David también. Sus hermanos estaban allá con el ejército porque eran más grandes que él. El que menos pensaban que podía servir era David. Lo tenían allá con las ovejas. No, tú quédate ahí, hermanillo. Hermanillo, quédate ahí con las ovejas. Pero ese hermanillo era el que Dios quería usar. Aleluya, aleluya. Así que no te sientas pequeño nunca. No te sientas inferior nunca. No te sientas incapaz. Ni pienses que porque estás escondido detrás de donde no te ven, Dios no te puede llamar al frente. Nada más adórale, sírvele y búscale, y Él se encargará de ponerte en el lugar que Él te quiere poner. ¿Verdad que así es? Aleluya, aleluya. Ahora la unción del profeta. Estoy hablando de 3 tipos de unción. La unción del profeta. Dice Primera de Reyes 19:16, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Menola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿A quién? A un profeta conocido como Abel Mehola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. En realidad su nombre conocido, más conocido, es Eliseo. Es el nombre hebreo. Eliseo, él va a ser profeta en tu lugar. Elías
fue el que estuvo antes de él. Y a este Eliseo lo llama Dios. Recuerda, este es el hombre al que Eliseo le tira el manto. Hay toda una historia en la Biblia de eso. Un día voy a predicar un sermón de ese tema, de tirar el manto. ¿Cómo le pasa el manto? ¿Cómo le pasa, le delega la autoridad a este hombre? Así la Biblia en el Antiguo Testamento entonces nos registra esos tipos de unción. Digo en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento vamos a ver que es diferente. Unción de objetos, unción de los sacerdotes, unción de reyes, unción de profetas. Por el acto de derramar aceite en una forma simbólica para una tarea especial. Ahora tú y yo, ahora en nuestro tiempo, ¿de dónde viene la unción para ti y para mí? ¿Y dónde está ese nivel de unción en nuestra vida? También preguntémonos el día de hoy. El Antiguo Testamento en realidad no habla de niveles de unción, habla de unción nada más. Es decir, tanto el rey, el profeta o el sacerdote tenían la misma unción, la de Dios. ¿Me está siguiendo? No era superior la unción del rey, ni la unción del profeta, ni la unción de... No, era la misma unción. Y esa misma unción la podemos tener tú y yo ahora, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo hoy. ¿Te asusta eso? Pero qué bueno que dices que no, Rafi, porque no tiene que asustarte. Tienes que más bien decir, la quiero. El corito que estábamos cantando hoy decía, esa unción está sobre mí, la siento, la tengo. No te dé temor de decirle al Señor, dámela, la necesito. Amén. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Y cuál carga es? La carga que el diablo puso en tu vida. Y el yugo de tu cerviz, o sea, de esclavitud, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Te repito, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Estás entendiendo eso? Que no hay yugo que no se pudra si la unción viene. Y ahí está hablando de que será quitada tu carga. Yo no sé qué carga tienes hoy, pero Dios quiere quitarla de ti. Cualquier peso, depresión, dolor, tristeza, ansiedad, Él lo quiere quitar el día de hoy. Quiere quitarla de tu hombro, como dice el profeta. Quiere quitar el yugo de tu cerviz. Cuando visité una vez una isla del Caribe, me llevaron a un ¿cómo se llama? Un lugar donde habían guardado a los esclavos cuando los traían de África, en un sótano. Y nos enseñaron ahí, como parte de la historia, donde los amarraban y les ponían literalmente un yugo, una cosa de madera sobre su cuello y cadenas en las manos y en los pies, y los amarraban ahí, en ese lugar frío, en un sótano. Cuando los desembarcaban y los traían a esos castillos que estaban cerca de las playas. Era literal eso, pero representa también cómo nosotros, en el pasado, antes de conocer a Cristo, decíamos, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo soltar este mal hábito que tengo? ¿Por qué no puedo dejar estas actitudes que sé que no agradan a Dios? ¿Por qué no puedo quitarme este yugo? Porque en verdad es un yugo espiritual. Ya no existe como el de los esclavos, de madera, no son cadenas físicas, pero es una cadena espiritual. Un día vi una imagen en el internet y estoy por escribir un mensaje sobre ese tema, de un hombre tirado en el piso, alcoholizado, con una botella de alcohol al lado y también unas cadenas en los pies. No se le ve la cara, solo los pies y la botella de alcohol, pero representa eso, la atadura del vicio, en ese caso el alcohol, pero hay muchas otras formas de ataduras, no es la única, hay muchas. Cualesquiera que sea la atadura, lo que sí te digo el día de hoy es que esa atadura se puede romper con la unción.
El yugo se rompe, se pudre a causa de la unción. La palabra hebrea que se usa allí es una palabra que da a entender que se corroe, que se pudre, que se deshace. No nada más que se quita, se pudre a causa de la unción. Solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Te mencioné antes de la unción del leproso. Levítico 14:15, un pedacito de esa parte dice que el sacerdote tomará del log de aceite, o de donde tenía el aceite guardado, digamos que este es, que el sacerdote tomará de eso, lo derramará en la palma de su mano izquierda y con el dedo rociará 7 veces sobre el leproso. Y estaba leyendo los detalles de eso, que como le digo, no me da tiempo ahora de dárselos, pero lea todo ese capítulo 14 de Levítico, le va a interesar. Cómo tenía que orar específicamente 7 veces tocando ciertas partes del cuerpo del leproso. Los pies, las manos, ciertas áreas claves. ¿Por qué? Porque ese leproso iba ahora a tocar cosas diferentes. Antes no podía tocar nada, ahora puede tocar, puede comer. Mi esposa y yo cuando éramos jóvenes fuimos a un lugar en mi país donde tenían leprosos, ya curados prácticamente, pero todavía no salían de ahí, de ese lugar. Uno de ellos me extendió la mano y por un momento me quedé inquieto, si le doy la mano me contagia, sí o no. Pero el Señor me dijo, no, si viniste a hablarle de Cristo tienes que darle la mano. Y yo acepté y le di la mano. Cuando le di la mano le faltaban 3 dedos. Me dio la mano con 2 dedos. Le faltaban 3 dedos en su mano. Y yo le di la mano. Y le dije, Dios te bendiga. Vinimos aquí a compartir con ustedes la palabra de Dios. Imagínate. Y el sacerdote tenía que tocar a esos leprosos. Ponerles el aceite. Eso es como los que quieren estudiar enfermería. Hay personas que dicen, pastor, yo creo que yo voy a ser enfermero o doctor. Y yo les pregunto, ¿a ti te asusta la sangre? ¿No te molesta una vomitada? Si te molesta una vomitada o te molesta ver sangre, cambia de profesión. Tú tienes que tener un sentido de vocación. Ser sacerdote requería vocación, porque se requería acercarse a la gente, a toda clase de gente. Tocar las llagas. Ser pastor implica eso también. Yo le he dicho a los que quieren ser pastores, si quieres ser pastor tienes que tener corazón de pastor, te tiene que gustar el olor a ovejas, te tiene que gustar la gente y de todas las clases de gente, porque te va a tocar bregar, lidiar con gente de todo nivel y de toda clase, de unos con corbata y saco como estoy yo hoy y otros que no, otros que tal vez vengan en camiseta y llenos de tatuajes y diferentes en su aspecto físico, pero son almas, son leprosos que necesitan que yo los toque, que yo los abrace tal vez, que yo les ministre sin ningún temor. Amén. Yo les conté que antes de venirme a Florida trabajé como 6 meses esperando a que mi esposa se graduara. Necesitaba un trabajo temporal y acepté un trabajo con una organización allá en Virginia, que mi trabajo era ir a hablarle a los que tenían SIDA y a convencerlos que vinieran a las clínicas a chequearse del SIDA. Y algunas personas me decían, José, ¿no te da miedo eso? Porque yo tenía que ir a las calles a buscarlos, debajo de puentes y lugares así a veces. Me estaban metidos ahí como homeless. Y yo les decía, ¿por qué me va a dar miedo? A Jesús no le dio miedo acercarse a los leprosos, acercarse a los indigentes, como llamamos. No, el asunto es que tengas compasión, sentido de vocación, sentido de llamado, para ungirles con el aceite. Ahora, te decía que la unción también es para ti y para mí.
Ya te hablé bastante del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento te digo ahora. En el Nuevo Testamento dice Primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Me oyó? Ustedes tienen la unción del Santo. Plural. Gracias, sí, amén, Rafi. Ustedes, tú y yo. Ahí no dice el pastor tiene la unción. No, dice ustedes. Ahí no dice el apóstol tiene la unción. No, dice ustedes, nosotros. Ahí no dice Benny Hinn o este otro. No, dice ustedes tienen la unción. Pero tienes que creerlo. Creer que esa unción está en ti. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién la recibió? De Él. Porque a veces hay personas que me han dicho, pastor, ore por mí, transfiérame la unción. Yo no puedo transferirle unción a nadie. Ni Benny Hinn, ni Marcos Witt, ni ninguna persona, ningún líder que te puedas imaginar puede transferirte unción. Ni Billy Graham, ni nadie. No, nosotros no transferimos unción. Nosotros oramos para que Dios te transfiera la unción, si a Dios le place, porque conoce tu corazón, Dios conoce tu corazón y sabe si vas a usar bien esa unción. ¿Ves? Yo me acuerdo que empezando en las cosas de Dios, íbamos a evangelizar a los parques y a las calles allá en mi país, y nos ponían de 2 en 2, el pastor nos mandaba de 2 en 2, un día me mandó junto con otro hermano, que era medio difícil él a veces, y me dice, pastor, vamos a evangelizar al parque tal, porque ahí es donde hay toda la chusma, como decimos, todos los que necesitan oír este mensaje. Y cuando llegamos ahí nos empezaron a ofender, nos empezaron a decir cosas feas, porque eran gente de ese tipo, ¿no? Algunos pandilleros y todo eso, nos empezaron a ofender. Y me dice el que andaba conmigo, mira, de verdad, yo le voy a pedir a Dios que caiga fuego del cielo y los consuma. Y le digo yo, ya veo por qué Dios a ti no te ha dado la unción. Ya hubieras incendiado toda la ciudad. O sea, Dios le da la unción al que la va a usar bien. Si usted tiene un niño que le pide, papá, dame las llaves del carro, pero no ha ni sacado ni la licencia de manejar, usted no se las da, ¿verdad? Hasta que sepa manejar. Dios te va a dar la unción y te la puede dar y la tienes, la vas a recibir de Él, pero tienes que también preparar tu corazón para que esa unción sea bien usada. Que no se te vaya a la cabeza, que no se te vaya a la cabeza y después diga, qué tremendo la unción que tengo y cómo Dios me usa y bla, 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 y te llenes de vanagloria. Que siempre puedas decir, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por eso Juan el Bautista tenía tremenda unción. Pero sí la puedes recibir. Ese es mi punto. Puedes recibir la unción, dice el apóstol Juan, esa que permanece en ustedes. No tenéis necesidad que nadie les enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Note que una de las cosas que hace la unción es darte discernimiento espiritual. Lo primero que da Dios cuando unge a alguien es discernimiento espiritual. Porque Dios quiere que sepas entender lo correcto y lo incorrecto, lo profano y lo santo, discernir lo bueno y lo malo. Si no, vas a ser mal dirigido. Dice, no tenés necesidad que nadie os enseñe. Cuando uno tiene unción, va a entender si la doctrina es buena o no. Si la enseñanza, el mensaje que alguien trae, ¿es de Dios o no es de Dios? Eso es clave. Eso es clave en este tema de la unción. ¿Para qué queremos unción entonces? Para discernir la verdad de Dios. ¿En qué otras cosas hace diferencia la unción en la vida de un cristiano? ¿Qué impacto hace la unción? Un cristiano sin la unción no es suficientemente efectivo para Dios. El diablo no quiere que tengas unción o que sepas que puedes tener unción, porque el diablo quiere que seas un cristiano pasivo, anulado. Porque el diablo sabe que si tú reconoces la unción que está en ti,
vas a empezar a usarla y vas a empezar a ser usado por Dios, y eso no le conviene. Dios quiere que tú y yo seamos 100% efectivos. Cuando la unción viene sobre ti o sobre mí, cuando está dentro de ti, te va a hacer un cristiano vencedor, no un cristiano derrotado. La palabra derrota no existe en el vocabulario de un cristiano. No existe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo decía, estamos atribulados, perseguidos, etcétera, 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 pero no derrotados. Entonces te conviertes en el cazador en vez de la presa. Cuando no tienes unción, siempre eres la presa del diablo. Lo agarro fácil. Cualquier problemita que le tire encima y ya no quiere ir a la iglesia. Ya quiere renunciar, dejar la Biblia, dejar todo porque es bien débil. Tiene carácter espiritual y rápido lo ataco. Le tiro bombas por ahí, de dardos, como dice en otra parte el apóstol Pablo. Pero cuando eres un hombre o una mujer ungida, es lo contrario. Vas a mover el infierno en vez de que el infierno te mueva a ti. Tu nombre va a ser conocido en el infierno. Porque el diablo sabe quién es un siervo o una sierva de Dios. No un religioso, no una religiosa, un siervo de Dios o una sierva de Dios. El enemigo te temerá en vez de que tú le temas. O sea, tú no tienes por qué temerle al diablo si sabes quién está en ti, si sabes qué unción tienes en ti. Y él no te va a temer por lo que tú eres. Él no le tiene miedo a José Matamoros. Él le tiene miedo a la unción que está en José Matamoros. Esa es la diferencia. ¿Ves? Si yo pierdo esa unción, me pasan las de Saúl. ¿Ves? Ya pierdo la cobertura de Dios. Tú estarás constante en victoria, mientras que el enemigo estará en constante derrota. Qué tremenda diferencia entonces. Pablo dice que vamos de triunfo en triunfo. Por eso te digo, los cristianos estamos invictos. Yo en los deportes a veces pierdo con los equipos que voy, pero en lo espiritual estoy invicto. Con Cristo estoy invicto. Vamos de triunfo en triunfo. Amén. No en derrota. Y el último punto en eso es que tu casa y tu familia están sellados por esa unción. Tu casa y tu familia están sellados por esa unción. Va a pasar como cuando el faraón quería destruir a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte no pudo tocar a los niños del pueblo de Israel. Estaban sellados, cubiertos. Tú quieres que tus hijos, tus nietos, tu descendencia esté cubierta. Toma en serio la unción de Dios en tu vida entonces. No juegues con ser cristiano, actúa como un cristiano. Créele a las promesas de Dios. Cree en esas verdades que hay. Te reitero que esa unción es diferente porque es la unción de Dios. Es la de Cristo. De hecho, la palabra griega para Cristo es ungido. Literalmente quiere decir el ungido en griego. En hebreo es el Mesías también, el ungido. Yeshua, Yamashua, el Mesías. En el griego es el Christos, que quiere decir ungido, el Kurios, el Dios, Señor, el que está encima de todo, el ungido. Lucas 4:18, cuando Jesús se paró en aquella sinagoga, al empezar su ministerio, cuando se dio a conocer por primera vez, y se paró en un púlpito, que por cierto es la única vez que vi a Jesús parado en un púlpito. Después lo encuentras en las calles siempre, pero se paró en ese púlpito y dice: la unción está sobre mí, el Señor está sobre mí, porque me ha, ¿qué? Ungido para predicar, sanar, libertar
a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, ministrar, ayudar a los que estaban en necesidad espiritual. Entonces, la unción tiene ese propósito, que ayudes a otros, que seas un instrumento de Dios para romper las cadenas que otros tienen, tal vez las mismas que tú tuviste. A veces Dios te va a usar más fuerte en las áreas donde tú fuiste más débil. ¿Me está entendiendo? Porque al tú haber sido una persona transformada, liberada de ataduras muy fuertes, tú puedes decirle a alguien: mira, yo te entiendo, yo estuve ahí, yo conozco esa atadura, yo la tuve también y soy libre. Eso es unción también. No le tengas temor a la unción entonces. No le tengas temor. La otra cosa importante es lo que esa unción hace en relación a Cristo, por lo que Cristo es. Yo quiero que entiendas esto. Esa unción tiene un respaldo y es el nombre de Cristo. Es la autoridad que hay en Cristo. Se cuenta una anécdota de unas niñas en la escuela dominical, que la maestra de escuela dominical les estaba tratando de enseñar del poder de Dios y todo eso. Y le pregunta a las niñas en una clase de escuela dominical: miren, ¿qué harían ustedes si Satanás toca la puerta de su casa? Y claro, todos dirían: pues estas niñas van a tener miedo que Satanás toque la puerta de su casa. Y una de ellas levanta la mano y le dice: maestra, yo mando a Jesús que le abra la puerta. ¿Qué hizo ella? Entender que el nombre de Jesús, la persona de Jesús, es el que tiene el poder. Y que aunque ella era una niña frágil e indefensa contra el diablo, Jesús era el que iba a abrir la puerta, a enfrentar al enemigo. Hechos 10, 37 y 38 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió. ¿Qué hizo Dios? Ungió. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, al primero que Dios le dio esa unción fue a Jesús como humano. En su condición de humano recibió esa unción de Dios, del Padre, para que demostrara a los humanos lo que es tener unción de Dios. Para demostrarle a los humanos que un humano puede ser usado por Dios de una manera sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural. Yo creo en el poder de Dios. Por eso. Porque dice que el Espíritu Santo le unció con poder. Y déjame aclararte. Poder no quiere decir pegar brincos y gritar y todo eso. No. Es la autoridad que se demuestra cuando se enfrentan las fuerzas del mal. ¿Ves? Si te encuentras con una persona atada por vicios, por drogas, o por algún demonio, por ataduras de prácticas de hechicería y de todo eso, y no sabes qué hacer, es porque no has entendido el poder que Dios te puede dar. Y no tiene que ver con otras cosas. Yo recuerdo recién convertido, mi esposa y yo, que en una ocasión no me dejaron orar por un endemoniado, porque yo no hablaba en lenguas. Usted no puede orar por ese endemoniado porque usted no habla en lenguas. Esto fue en una iglesia de esas donde si tú no hablas en lenguas eres medio cristiano nada más. La cosa es que nos fuimos de misioneros a Nicaragua y ahí llegamos a un vecindario donde estaba lleno de brujas y brujos por todo lado. Mucha gente practicaba la hechicería y empezaron a llegar gente a la iglesia atados con cosas de hechicería. En una ocasión cayeron al piso ahí, revolcándose una muchacha, una mujer, revolcándose endemoniada. Y entonces los líderes de la iglesia me vuelven a ver a mí y a mi esposa, nos dicen: ustedes son los pastores, hagan algo. Y yo me acordé de lo que me dijeron: no, es que tú no hablas en lenguas, no puedes sacar demonios. Y me quedé, no puedo. Pero por otro lado, como que el Espíritu Santo me dijo: no, hazlo. Tú tienes la unción. No es por
porque hables o no hables en lenguas. Y me atreví, junto con mi esposa nos arrodillamos y empezamos a clamar, interceder y a reprender a ese demonio que estaba en esa muchacha. Evidentemente era un demonio. Ella cambió la voz, hablaba en plural, no hablaba como ella, empezó a decir maldiciones. Evidentemente era un demonio, tenía una fuerza terrible, la trataban de agarrar y no podían con ella. Llegó un momento durante el ministerio de liberación que hicimos ese día, en que le dijimos, tú te sujetas ahora mismo al nombre de Jesucristo de Nazaret, te sujetas. Y se tuvo que sujetar. Y te vas ahora mismo. En el nombre de Jesús te vas ya, te vas ahora mismo. Y fue liberada esa muchacha. ¿Qué fue lo que hizo eso? Yo no hablaba en lenguas. No se trata de eso. Fue el ejercitar la fe en la autoridad de la unción que ya tenemos. ¿Qué es lo que nos falta hoy día en la iglesia a veces? Entenderlo así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía Jesús? Sanar a los oprimidos. ¿Hay gente oprimida allá afuera, sí o no? Tristemente, demasiada. Mucha gente oprimida, mucha gente triste, mucha gente lidiando, bregando con muchas situaciones ahí en las calles hoy día. Y tú y yo tenemos lo que ellos necesitan. Tenemos la unción para ayudarles a ser libres. Tenemos la unción y a veces no la usamos como debiéramos usarla. Él lo hizo porque Dios estaba con él. Tú estás con Dios, entonces cumples el requisito. ¿Ves? Cumples el requisito. Esa unción está disponible en este altar hoy. Y con esto quiero concluir diciéndote que esa unción está disponible. Ahora yo quiero hacerte un reto entonces, una invitación a que tú pases aquí al altar si necesitas oración. Si necesitas oración por sanidad, si necesitas oración por alguna atadura en tu vida, si necesitas oración por tu matrimonio, si necesitas oración por algún ser querido, puedes venir y oramos tú representando a ese ser querido también. Pero el Señor está aquí, la unción está aquí, porque Él es real y Él va a hacer la obra. Vamos a estar de pie un momento y orar. Y yo tengo aquí el aceite listo para orar por ti. Si es una necesidad de sanidad. Santiago 5:14 dice, si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en el nombre del Señor, con aceite en el nombre del Señor. Y si voy a pedir a la pastora y algunos de los ujieres, las damas, las ujieres también, que vengan aquí para que me ayuden orando por los que están pasando al altar. Vamos a hacerlo ahora mismo. En el nombre de Jesús, lo que yo te pido es que ahora mismo tú dispongas tu corazón. Y si me estás escuchando en el internet, a través del Facebook, donde quiera que estés también, tú puedes recibir ese toque de Dios, esa unción. Porque el Espíritu de Dios está presente en todo lugar. Y ahí donde estés, te invito a que le abras tu corazón al único que puede sanar, libertar, transformar vidas. Gracias Dios, gracias Dios. Mira a los hermanos que están en este altar, Señor. Mira cada vida aquí representada, Señor, en este altar ahora mismo. Tú los conoces, no hay nada oculto delante de ti. Tú conoces sus necesidades, ¿por qué están en este altar? Si hay alguien con alguna enfermedad, ahora mismo la queremos sacar en el nombre de Jesús. Esa enfermedad se va a ir por fe en el nombre de Jesús. Si hay alguien oprimido por alguna situación en su corazón, tiene tristeza, tiene depresión, también en el nombre de Jesús hoy se va esa tristeza, esa depresión. Ese aceite que se está poniendo en sus frentes ahora mismo es simbólico, pero representa tu Espíritu Santo que viene a derramarse sobre ellos. Así que ahí donde estás, tú declara con tu boca, Señor, yo recibo tu unción. Dile, yo recibo tu unción.
Señor, tú sabes mi necesidad, dile. Yo la hablo, dísela con tu boca. Señor, esto es lo que yo quiero que tú rompas en mí. Rompe ese yugo que me ha estado estorbando, que me ha estado impidiendo crecer espiritualmente. Yo declaro en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, no en la mía, que esa obra se hace ahora. Que hay un poder sobrenatural moviéndose en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar, aquí en este momento. Es la presencia de tu Espíritu, Señor. Tú eres quien hace esa obra. Tú rompes las cadenas, tú rompes las cadenas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.